Ok, bueno, en esta oportunidad voy a hablar un poco de un tema que quizás no es de mucha importancia, relevancia clínica, ¿vale? Es más que todo un extra, un apartado ya de interés, de la curiosidad ya de la persona, ¿no? En este caso, pues, interés por lo que es la anatomía, de la historia, la anatomía, ¿no? De la terminología, de la historia de la terminología anatómica, etcétera, ¿vale? En este caso, como puedo observar, voy a hablar justamente de Thomas Willis, que me imagino que ya de por sí se entiende que voy a hablar justamente del círculo de Willis, ¿vale? De este círculo cerebral arterial y que de alguna manera, digamos, estas diapositivas van a tener como una suerte de objetivo tácito, pues el de explicar el por qué se le termina atribuyendo pues ese epónimo, bueno, eh, de Willis, ¿no? Al círculo cerebral arterial, ¿vale? De por qué a Thomas Willis, ¿no? Y no por qué a otros académicos, ¿no? Porque dicho de paso, hay varias corrientes, ¿no? Que uno puede encontrar, digamos, más que todas expuestas o en lo que son diferentes papers, que le terminan atribuyendo pues a otros académicos o a otros anatomistas, etcétera, ¿vale? Que son, de alguna manera, ciertamente son corrientes poco notorias, ¿no? Pero quizás la corriente la más notoria va a ser la de Webfer, ¿vale? De Webfer, o de, no, bueno, Johann Jacob Webfer, ¿no? Que es justamente en lo que vamos a encontrar uno, ¿no? Algunos artículos donde la palabra inglés que utiliza en realidad es reivindicar, ¿no? Reivindicar pues la paternidad de la anastomosis, de este círculo cerebral arterial, ¿no? Entonces, justamente algunos de estos artículos terminan pues atribuyendo, reivindicando en todo caso, ¿no? Atribuyéndole pues el epónimo realmente a Weffer, ¿no? Círculo de Weffer le menciona incluso, ¿ok? Entonces, hay otras corrientes más, evidentemente, como la de Fallopian, la de Caserius, la de Versalius, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero digamos, como digo, la más notoria es la de Weffer, ¿vale? Que a veces incluso se puede tener, que a veces incluso es producto, incluso uno puede revisar varias literaturas, tanto antiguas como modernas, eh, que es quizá producto de confusión en todo caso, ¿no? Que puede encontrar, de que incluso dicho sea de paso, las literaturas previamente, los artículos, los papers que uno puede encontrar donde se le atribuye pues, a estos otros académicos, son pocos, evidentemente, son pocos, ¿no? Pero evidentemente por ello quizá que termina generando confusión, ¿vale? Entonces, ya sin más, voy a hablar un poco de Thomas Willis, como conservar aquí, bueno, prácticamente el año pasado, eso habrían cumplido ya 4 siglos, ¿no? De su nacimiento de 1621 y que, bueno, terminó falleciendo en 1675, ¿ok? Entonces, como pueden evidenciar aquí, se puede observar justamente una imagen real donde encontramos justamente el círculo de Willis, el círculo cerebral arterial, ¿ok? Y que evidentemente, bueno, básicamente se puede notar también a sí mismo, entre otras estructuras, pues, como el quiasma óptico, etcétera, etcétera, pues sus componentes como son las dos arterias cerebrales anteriores, la comunicante anterior, que termina anastomosando, uniendo tanto la arteria cerebral anterior como con su contralateral, las arterias comunicantes posteriores y las que terminan cerrando pues este círculo también por hacia posterior, las dos cerebrales posteriores, ¿no? Y terminan generando justamente este círculo anastomótico, ¿no? Círculo de Wills, que es del que básicamente voy a hablar, ¿ok? Como bueno, uno al revisar, digamos, toda esa la literatura que se puede encontrar sobre Thomas Willis, incluso puede encontrar cosas muy curiosas, que incluso hay historia ya de por sí en los propios retratos que uno puede encontrar, por ejemplo, ¿no? Aquí hay dos retratos que quizás no son lo más resaltantes que puede encontrar, ¿vale? Que son tanto el primero, el del lado izquierdo, como el lado derecho, y como uno ya de por sí puede notar, pues que el lado izquierdo y el lado derecho como que son muy parecidos, ¿no? Es una suerte de copia y pega. Y realmente es así, realmente el segundo es una copia, ¿vale? Del primero. El primero va a ser un retrato que se le había realizado a Thomas
Willis cuando tenía 45 años y le había realizado Lahan o Lohan, varía un poco en la literatura, ¿vale? Y que este retrato realmente se había hecho un año previo a una publicación de uno de sus textos, también importante, que es Pathology Cerebro, que lo terminó publicando en 1667, ¿vale? Este retrato lo realizó en 1666, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese retrato lo necesitaba el año posterior, ¿por qué? Porque iba a ser la portada de Pathology Cerebro, ¿vale? Es la portada en todo caso o este retrato se termina utilizando en la portada de Pantalla del Cerebro. Ahora, este retrato se termina copiando, como puedes observar en la parte derecha, la gran similitud por Vertuen, ¿vale? Es una copia básicamente, ¿ok? Por el grabado que había hecho Lahan previamente, ¿vale? Ahora, hablando un poco en cuanto a lo que es Thomas Willis, bueno, lo que, digamos, la gran obra, el gran texto primordial de Thomas Willis es justamente Cerebri Anatomy, ¿no? La anatomía del cerebro, ¿no? Que lo publicó en 1664, donde justamente lo que hace es, creo que de por sí el título lo explica, ¿no? Que terminó describiendo pues toda la anatomía del cerebro, donde justamente plasma una anatomía un poco más detallista, ¿no? Más detallada, mucho más específica, tanto del cerebro y de los nervios. Y justamente al hablar ya de los nervios, lo que hace es, y eso es importante, uno de los otros aportes de Willis es de que terminó acuñando, pues introdujo el término neurología previamente. Cerebral Anatomy fue publicado en latín, es importante mencionar. Entonces acuña lo que es la palabra neurología, ¿no? Lo que conocemos, esa palabra neurología, él la acuñó, él la introdujo, ¿vale? Justamente refiriendo que era el estudio de los nervios, ¿no? Que de por sí, no, digamos, no fue el nacimiento ya de por sí de la neurología como una rama mayor de la medicina, ¿no? Sino que ya, pero fue un gran inicio, fue como que, digamos, la primera piedra, ¿vale? Porque ya después en el siglo ya XIX, evidentemente, pasando básicamente los siglos, es donde ya otros clínicos y donde, digamos, resalta Charcot también, que uno de los que contribuyó básicamente para que la neurología ya tomara, digamos, un papel mucho más importante, ¿no? Ya una rama mayor ya de la medicina, ¿ok? Etcétera. Ahora, eso en cuanto a la neurología. Asimismo, vamos a ver que, digamos, durante el Renacimiento, algo que pues, sucedió, bueno, el Renacimiento está hablando, ¿no? Del siglo XV, XVI, etcétera. Lo que sucedió era de que se había perdido, como que había muerto, digamos, el arte, ¿vale? Ya de por sí, ¿vale? En cuanto a las representaciones médicas, anatómicas más que todo, ¿no? Que era ahí. Se había perdido un poco, ya de por sí, por ello quizá también se puede explicar por qué algunos de sus contemporáneos no presentaban ilustraciones, y si presentaban ilustraciones, no eran ilustraciones muy detalladas, muy minuciosas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, lo que se da justamente se dio, en todo caso, una revitalización, un resurgimiento de la anatomía a través del arte. Se empezó a volver a fusionar o a relacionar el arte con la ciencia, ¿vale? Entonces aquí los artistas, digamos, empezaron de nuevo, digamos, a popularizarse, a volver a tener, digamos, ese foco central, ¿vale? Esa misma importancia. Entonces como digo, empezaron a formar, a hacer las figuras centrales justamente del mundo de la ilustración médica, ¿ok? Y justamente aquí una figura resaltante va a ser justamente Christopher Wren, que es también un artista, era un arquitecto que dicho de paso también era muy importante. Por ejemplo, él diseñó muchas de las edificaciones, es responsable en todo caso de las edificaciones, por ejemplo, del propio Oxford, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. Entonces, a Christopher Wren, como ilustrador también, ¿no? Se le denominó como el hombre del Renacimiento, ¿vale? De la alta cultura inglesa. Entonces, Christopher Wren, como digo, era un gran ilustrador, ¿vale? Artista. Él se asoció y trabajó en colaboración con Willis, y estos dos, y no solo en este Cerebral Anatomy, sino que previamente incluso
tenía cuando lee un poco la literatura y la historia de ellos dos, va a encontrar pues de que eran muy cercanos, incluso muchos de los trabajos que realizaba Willis también los terminaba plasmando Ren, entonces era un trabajo muy interesante lo que ellos realizaban, y que no era solo en este texto, o era para este texto, o para claro, para esta obra que es Cerebro Anatomy, ¿vale? Pero algo importante es que en Cerebro Anatomy, digamos, lo que terminó, digamos, plasmando, expresando, es que justamente, o terminó capturando en todo caso, fue esa fusión de la que acabo de mencionar, de esa fusión entre el arte y la ciencia, ¿vale? Ok. Por otro lado, como digo, Christopher Wren no era únicamente un artista previamente, un ilustrador, sino que también era un arquitecto, ¿no? Ya de por sí, como digo, era el responsable de muchas edificaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, y algo importante también que en cuanto al día, uno revisa el Cerebral Anatomy, me tuve la oportunidad de revisarlo, el Cerebral Anatomy, cuando tú lo revisas en las primeras páginas, vas a encontrar el prefacio. En el prefacio, lo que hace Willis es, digamos, atribuir ciertas palabras, agradecimientos, ¿no? Elogios de alguna manera hacia sus colaboradores, y dentro de estos también menciona a Rain, y uno va a encontrar justamente dentro de su prefacio que menciona a Rain, como a otros también, a otros colaboradores que vamos a encontrar, por ejemplo, a uno de sus discípulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces justamente lo menciona, incluso atribuyendo o mencionando un poco de cómo él era muy detallista en cuanto a las ilustraciones que vas a encontrar en Cerebral Anatomy, ¿no? Ok. Asimismo, vamos a ver que Ren también se menciona, incluso vas a mencionar que no solo, digamos, era el ilustrador en todo caso, ¿no? Sino que también se hallaba incluso en las disecciones junto con Willis. O sea, no esperaba que Willis, por ejemplo, terminara de hacer el trabajo, digamos, y para poder empezar, digamos, a ilustrar, sino que también se hallaba dentro de las ilustraciones durante las disecciones, justamente para consultar, razonar sobre el uso de las diferentes porciones, etcétera, ¿vale? Es interesante. Ahora, Willis también era una persona, digamos, que era bueno, sí, la época ya también era una época bastante del fervor de la religión, etcétera, ¿no? Entonces, es religioso, evidentemente. Y unas relaciones que uno puede encontrar que Willis es de que eh, menciona, ¿no? Era una persona de mucha fe, ¿vale? Y incluso él mencionaba, pues, de que la fe era fundamental para ser detallistas, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque menciona que justamente que la fe era fundamental, y que por ello es que algunos antiguos y clásicos anatomistas para ese entonces, ¿no? Era explicar el por qué no podían, o eran en todo caso incapaces de reconocer o de ser tan detallistas como terminaron siendo Rain y Willis, ¿no? De detallar la verdadera belleza de la última creación, que es el ser humano, ¿vale? Entonces trata de justificarlo mediante la fe, por ejemplo, ¿no? Eso es lo interesante, a decir verdad. Por otro lado, también hay una de los, digamos, no sé si polémicas, pero también se puede encontrar que en algunos textos se menciona, pues, de que muchas de las publicaciones de que realizó, y no solo el Cerebral Anatomy, sino otras más, las terminó dedicando también a un arzobispo que era muy influyente en ese entonces en Canterbury, que era Gilbert Sheldon, que era que justamente, entre muchos otros, quien lo patrocinó. Incluso también fue, digamos, responsable, Gilbert Sheldon, de asegurarle, en todo caso, digamos, un cargo, que no recuerdo muy bien, que era un cargo académico, si mal no recuerdo, pero un cargo también, o sea, tenía mucha relación con él. Entonces, incluso también vas a encontrar que incluso era el responsable, lo mandaba, digamos, a ciertas, no me acuerdo, a ciertas zonas donde justamente eh, Willis terminó, digamos, perfeccionar también sus técnicas de la disección, etcétera, 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 ¿vale? Entonces había una relación muy interesante ahí también con este arzobispo. Bueno, aquí más que todo bueno, acá mostraba una imagen de Charcot. Como había mencionado, Charcot era también responsable un poco también, ¿no? De que la neurología tomaría como un papel mucho más protagónico en cuanto a la medicina. Ya era una rama, ¿no?
mayor. Y aquí, bueno, se grafica básicamente donde Charcot estaba dando clases, ¿no? Explicando, etcétera, etcétera. No, no por ello, no en vano hay prácticamente más de 20 condiciones neurológicas que aún llevan su nombre, ¿vale? Ok. Algo importante también es que digamos, una frase, en todo caso, de Charcot, muy interesante, que era que básicamente, lo que, como digo, muchas de estas condiciones neurológicas que él terminó describiendo, ¿vale? Las relacionaba mucho con la anatomía, ¿vale? Por eso es que él incluso mencionaba que justamente que el conocimiento anatómico era esencial, era fundamental para una precisión médica completa, ¿no? La mente, el comportamiento, que era, digamos, era su campo. ¿Vale? Pero que uno, si te fijas, uno lo puede modificar, hacer modificaciones, que lo puede, evidenciar, es una frase que lo puede ejecutar a día de hoy, donde uno puede mencionar lo siguiente, que el conocimiento anatómico es esencial, es fundamental para una precisión médica completa de la enfermedad. Y es verdad, y eso uno, al tener tanto la anatomía, evidentemente junto con la fisiología, fisiopatología, etcétera, etcétera, va a tener una comprensión mucho más amplia, ¿no? Que evidentemente, como podemos observar ya desde años anteriores, desde siglos pasados, ya se tenía ese entendimiento, ¿no? Que es importante y a veces, muchas veces se suele olvidar, ¿no? Bueno, en esta imagen se puede observar más que todo lo que es una representación pues, de Oxford, donde básicamente, digamos, la casa de estudios, o en todo caso el centro de las investigaciones, pues, finalmente, de Thomas Willis, ¿no? Ok. Eh, ok. Entonces, ya sin más, como pueden observar aquí en esta diapositiva, se observa ya en la imagen derecha incluso, que se puede encontrar en la imagen en la parte derecha, pues una imagen, una de las primeras páginas, pues de Cerebral Anatomy, de la obra maestra de Thomas Willis, ¿no? De la anatomía del cerebro, perdón, donde básicamente, justamente, ¿no? Como digo, se publicó en 1664 y que constaba de 29 capítulos, ¿vale? Esta es la primera edición, esta es la primera edición, ¿vale? La primera edición. Que constaba de 29 capítulos, donde algo interesante contra los capítulos era que, por ejemplo, lo que hacía Thomas Willis era, estos capítulos, digamos, pasaba un capítulo, terminaba describiendo, era full texto, y después de ese texto, digamos, previo, las últimas páginas, previo a empezar el segundo capítulo, presentaba las imágenes, las ilustraciones. Y justamente dentro, si mal no recuerdo, después del primer capítulo, previo al segundo capítulo, es donde plasma y ahí eh, se visualiza la ilustración más conocida, ¿no? Que es justamente el sistema vascular, desde el círculo cerebral arterial, de la base del cerebro, ¿no? Evidentemente, dicho de paso, hay dos ilustraciones, hay dos, hay dos. Una de, primera hay de un humano, ¿no? La base cerebral de un humano y también de una oveja, si mal no recuerdo. ¿Vale? Era comparativo, fíjate que ya de por sí aquí también era muy comparativo Willis, en el sentido en cuanto a la anatomía, ¿no? Y que en ambos la ilustración es muy, pero muy detallada, ¿vale? Entonces, en los 29 capítulos, básicamente lo que buscaba era escribir, digamos, o hipotetizar en todo caso su función, su uso y la parte relacionada con la parte, ¿no? Digamos, uso parte del cerebro. Y al final añadía una conclusión, etc. Como había mencionado, era publicado en latín, fue publicado en latín. Esta es la primera edición y aquí Richard Lower es uno de los estudiantes de Willis y justamente, como ya mencionó, em, en el prefacio, ¿no? Hay muchas, como he mencionado, ¿no? Willis mencionaba o terminaba atribuyendo manifestando algunas de las palabras de ciertamente algunos elogios, digamos, algunos de los colaboradores. Y justamente Richard Lower también está siendo mencionado o fue mencionado en el prefacio también, ¿vale? De Cerebral Anatomy. Richard Lower, dicho de paso, también hay unos textos que uno puede encontrar en la literatura, es donde Richard Lower se le termina atribuyendo, digamos, a uno de los gráficos, ilustraciones, si no mal no recuerdo, de la parte final de Cerebral Anatomy, donde
aparece digamos, todo este, digamos, enredadero de los sistemas nerviosos, simpático, parasimpático. Por ejemplo, hay unos gráficos ahí, por ilustraciones que algunas literaturas le atribuyen a Richard Lower, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pero básicamente a lo que quiero llegar es que hay una carta de Richard Lower también que se termina encontrando y que es donde se menciona que las disecciones para cerebro y anatomía propiamente se iniciaron en otoño de 1660, ¿vale? Entonces algo de 4 años, menos de 4 años es donde, digamos, donde se entró toda esta investigación para propiamente terminar la obra, plasmarla en la obra cerebro y anatomía, ¿vale? Por otro lado, también Silvia Anatomy se terminó surgiendo lo que es esta experiencia, este empirismo, ¿vale? Que hasta ese entonces, digamos, era un poco más, no era muy, muy evidente en esa época medieval, ¿vale? Por otro lado, como he mencionado ya, bueno, se describió lo que era una anatomía muy detallada del cerebro, de los nervios, de ahí también que acuñó la palabra, el término neurología, etcétera, ¿vale? Por otro lado, también, bueno, en Cerebral Anatomy también se mencionó que, bueno, básicamente lo que hizo Willis es afirmó que la anatomía era que podía desbloquear los lugares secretos de la mente del hombre. ¿Vale? Eso también un poco en relación quizá con lo que, con un procedimiento que realizó también, ¿no? Que justamente lo voy a mencionar después. Entonces, como he mencionado, en cuanto digamos, a la época era un fervor, ¿no? Religioso, vamos a ver que, digamos, también Willis era muy religioso en ese sentido, y que para él justamente el cerebro no era más que un sistema armonioso, interconectado, diseñado justamente por Dios, ¿no? Que uno puede tener, y tan, creyente o no creyente, ¿vale? No puede, evidentemente, creo yo, decir algo contrario a las primeras palabras, ¿no? Que eres un sistema armonioso e interconectado. Es evidentemente, es algo totalmente obvio, ¿no? A día de hoy. Ahora, entonces, a lo que me refería cuanto a estos de desbloquear los lugares secretos, o me imagino, o por lo menos yo lo relaciono, es que justamente algo interesante es que, pues, aquí no se encuentra, en este se encuentra, bueno, aquí, básicamente, voy a adelantarlo un poco. Lo que hizo Willis es que había, bueno, uno también encuentra de que mencionan que Willis había inyectado tinte, ¿vale? Tinte a nivel de las arterias basilares. ¿Y qué es lo que sucede? Que para poder, digamos, evidenciar, digamos, cuál es el patrón de perfusión cerebral, ¿vale? Y que es algo curioso es que terminó descubriendo que el tinte se terminó expandiendo, extendiendo a todos, absolutamente a todos los rincones, a todos los lugares secretos, a estos lugares secretos del cerebro, ¿vale? Y del cerebelo, ¿vale? Entonces, como por cierta manera terminó, digamos, se extendió ese tinte a prácticamente todo, ¿vale? Ahora, entonces, bueno, continuando, ¿no? Entonces describe lo que era la estructura del tronco encefálico, del cerebelo, del ventrículo cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, como había mencionado, lo que hacía era mucho acuñarle uso, ¿no? En todo caso, función. Le manifestaba o hipotetizaba su función, ¿vale? Entonces, por eso es que menciona que Thomas Willis fue clave, o fue un actor, una figura clave para el estudio tanto de forma, función. Incluso también se puede mencionar que un poco rompió, digamos, con esa tradición galénica. Dicho de paso, Willis también era muy influyente, tenía una influencia galénica muy importante. Lo que era, por eso es que yo menciono más que todo, digamos, lo que rompió y más de lo que, digamos, él precisaba un poco más o de lo que él hablaba era más que todo de estructura-función, que es lo que hasta a día de hoy el estudio a día de hoy se enfoca, es la estructura y la función. Digamos, uno estudia, por ejemplo, no sé, se me ocurre el páncreas, la estructura uno describe pues la estructura proveniente, tanto su descripción externa, la interna, etcétera, ¿no? Su cuerpo, cola, etcétera, etcétera. Y también su descripción interna, como pues, digamos, los acinos, los islotes Langerhans, etcétera. Y cada porción tiene y esta estructura ya de por sí, macroscópicamente como microscópicamente, tiene su función.
Entonces, pero no necesariamente está muy relacionado con la apariencia, es decir, con la apariencia propiamente, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la relación con la apariencia era más que todo de esa tradición galénica, ¿vale? Lo que hacía prácticamente la tradición galénica era describir una parte del cuerpo y sugerir o proporcionarle un uso, más que todo explicando su apariencia. Por eso que de alguna manera, digamos, el enfoque de Willis era más que todo de estructura-función y no tanto de forma-función o de apariencia-función. Por eso que en todo caso, también, o por decirlo de otra manera, desligó esa forzosa relación con la apariencia, ¿vale? Es interesante. Ahora, por otro lado, también Willis le atribuye pues una clasificación de los nervios craneales que incluso él clasificó, digamos, los nervios craneales de manera casi correcta. Clasificó 9 nervios craneales, de los cuales los 6 primeros, lo que es el olfatorio, óptico, oculomotor, troclear patético, trigémino, abducens, hasta el abducens, los clasificó y los ordenó de manera correcta. Y justamente esos aún se encuentran de la misma manera, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos del séptimo, por ejemplo, el séptimo, él agrupaba el séptimo al facial y al vestíbulo coclear. O sea, como que a partir del séptimo hasta el noveno, como que ya empezaba a agrupar nervios, ¿vale? Ahí, digamos, no fue, digamos, el error. Quizá ahí fue el error, ¿no? Pero por lo menos hasta el sexto, esa misma clasificación, ese mismo orden se mantiene a día de hoy, ¿vale? Por otro lado, lo importante que también fue que entendió la distinción anatómica, tanto funcional también, de los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. Y en parasimpático, evidentemente, en este caso representado por el nervio vago. Por eso, dicho sea de paso, hay unos gráficos que también hay en otros capítulos, como menciono, en cada capítulo. Posterior en cada capítulo hay un gráfico. Entonces, hay un gráfico ya en los últimos capítulos, si mal no recuerdo, donde se encuentra justamente un gráfico de estos sistemas nerviosos simpáticos, parasimpáticos, que como ya he mencionado previamente, incluso hay algunas literaturas que le atribuyen pues a su discípulo Richard Lower, ¿no? Bueno, pues no, totalmente claro. Y aquí lo más importante, que justamente a lo que, básicamente, digamos, uno de los puntos importantes, es que él terminó determinando la disposición y el significado, la importancia clínica, su relevancia clínica de la anastomosis arterial de la base del cerebro, ¿vale? Del circulus arterius cerebri. Él describe el circulus arterius cerebri, ¿vale? Perdón. Que posiblemente pues ya uno ya le termina atribuyendo pues el epónimo de círculo de Willis, ¿no? El círculo de Willis. Ok. Que es algo curioso incluso porque muchas veces digamos, esas otras corrientes como he mencionado, ¿no? Que el de Webber, por ejemplo, algunos de sus seguidores, ¿no? De estas corrientes, pues me termina mencionando, pues, de eh, que o termina, además de, ¿no? Reivindicar que esta paternidad a Webber, por ejemplo, ¿no? Termina mencionando que incluso no terminan atribuyéndole, digamos, círculo de Webber, ¿no? Sino que incluso mencionan que el término correcto es circulus arterius cerebri, que es justamente, digamos, el término con el cual, digamos, como lo describió Willis. O sea, ahí por eso menciono que a veces hay un poco de confusión quizá en cuanto a ello, ¿no? Pero bueno, como se puede observar aquí en la imagen derecha, justamente esta imagen, que si no me equivoco en la página 25, si mal no recuerdo, que es justamente después del primer capítulo, ¿ok? Donde justamente se evidencia justamente la base, ¿no? Del cerebro en este caso de humano. ¿Por qué recalco esto? Porque hay una segunda imagen donde aparece la base del cerebro de una oveja, si mal no recuerdo. Y aquí se puede notar evidentemente muy bien pues el círculo de Willis, ¿no? Círculo cerebral arterial, ¿vale?
y algo importante es que no obviar otras estructuras que también acá están descritas, pues luego el temporal, el frontal, la protuberancia, el bulbo, etcétera, ¿no? El cerebelo, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como digo, a pesar de que ya había descripciones de esta anastomosis arterial, de este círculo cerebral arterial en el cerebro, eh, como digo, o sea, no, Willis no fue el primero, no es cuestión que fue el primero en describirlo, no fue en descubrirlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero Willis fue el primero, o el que hizo el primer intento, en todo caso, de atribuirle función, como digo, atribuirle función, de atribuirle la importancia clínica, la relevancia clínica, ¿vale? A esta anatomía, a este círculo cerebral arterial, ¿vale? Y para ello, justamente lo importante es que en Cerebral Anatomy lo que hizo es citar varios reportes de caso, donde básicamente se describía que esta anatomosis terminaba evitando pues la parálisis o la muerte por un stroke, por un accidente cerebral vascular, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo que hizo, justamente como digo, él fue el que realizó el primer intento de atribuirle una función, de atribuirle la relevancia clínica, ¿vale? Es importante. Y es por ello incluso, es una de las razones por la cual se le terminó atribuyendo, pues, además de la ilustración que presentan, ¿no? El por qué se le atribuyó, ¿no? El círculo de Willis, o, porque, o por qué se denomina círculo de Willis, ¿vale? ¿Vale? Ok. Como se puede observar aquí, bueno, sí, bueno, era la página 24 en todo caso. Porque, bueno, aquí se puede observar evidentemente pues la página donde se evidencia justamente todo la imagen pues de este sistema vascular, además de otras estructuras de la base del cerebro, ¿no? Donde el cerebelo, etcétera, como la protuberancia, etcétera, como he mencionado, ¿no? Y aquí básicamente la 25 y la 26 se evidencia pues sus abreviaturas de cada estructura, como se puede observar que en el X me imagino que es el infundíbulo, ¿no? El infundíbulo, por ejemplo, ¿no? Y si te fijas, uno puede, sin ningún problema, puede a día de hoy observar esta imagen y describirla sin ningún problema, ¿no? El tracto olfatorio, el nervio olfatorio, la D, evidentemente, por ejemplo, ¿no? Y algo importante también que algo me he olvidado mencionar, que evidentemente no se centra únicamente, o sea, es importante que no describe únicamente el círculo cerebral arterial, sino que también describe otras estructuras. Fíjate aquí al nivel del protuberancia, del bulbo, cómo nacen aquí los nervios craneales, cómo aquí incluso aparece ya incluso algunas señas, digamos, del nacimiento pues del nervio accesorio, ¿no? Que dicho sepas, recuerden que el nervio accesorio nace de la médula espinal, no del bulbo, ¿no? Y aquí se evidencia, por ejemplo, cómo está ahí el ramo que termina dando el nervio espinal, pues perdón, el nervio accesorio al nervio vago, ¿no? Todos justamente, ¿no? Donde se explica la base del cerebro, etcétera, el círculo arterial y además raíces espinales también, por ejemplo, ¿no? Del nervio accesorio que acompaña al nervio vago, ¿vale? Etcétera. Y aquí, por ejemplo, hay una ampliación donde básicamente que se viene un poco más el primer plano del círculo de Willis. Uno incluso a día de hoy, como digo, puede describirlo. Por ejemplo, aquí encontramos, pues, este día correspondía, pues, ¿no? Arteria cerebral media, eh, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, arteria cerebral, perdón, PAC, arteria cerebral posterior, es la anterior, la comunicante anterior, no la comunicante anterior, la comunicante posterior, ¿no? Comunicante posterior. Y finalmente todos los componentes. Entonces uno a día de hoy, incluso acá el quiasma óptico, o sea, fíjate que el infundíbulo, a día de hoy uno puede sin ningún problema observar esta imagen y describirla sin ningún problema, ¿no? Con unos conocimientos básicos de la neuroanatomía, ¿no? Bueno, ahora, pasando un poco y hablando de los nervios craneales. ¿Ok? Lo que sucede, como ya he mencionado, Will se había mencionado, clasificado también los nervios craneales, ¿no?
Y algo importante es que, pues, y algo que no había pasado previamente, ¿por qué? Porque desde Galeno hasta el siglo XVI, ya llegando, pues, hacia, digamos, el siglo ya de Willis, ¿vale? Se denominan nervis cerebri, tiene ese nombre, ¿no? Brain nerves, los nervios cerebrales, ¿ok? Entonces, y lo que hizo justamente, como digo, Willis fue el que fijó, en todo caso, el que determinó, pues, de que estos nervios craneales, su origen era dentro del cráneo, ¿vale? Por eso que afirmó lo siguiente, que nervorum paria intracranium orunda, ¿no? The pair of nerves being born inside the skull, ¿no? Que básicamente los nervios craneales o estos pares de nervios nacían, pues, dentro del cráneo, ¿no? Los famosos nervios craneales. Y él clasifica, como ya mencionado ya previamente, nueve. Y de estos nueve, pues los 6 primeros son los que se mantienen a día de hoy. Acá tenemos pues los 6 primeros, que es el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troquelopatético, el trigémino, el abducen. Hasta aquí se mantiene a día de hoy, porque como ya mencionado previamente, el séptimo, fíjate que añade al 7 y al acústico, ¿no? Parte del 8. Y así empieza a agrupar hasta el 9, ¿no? Y ahí, digamos, fue la parte, o es la parte que no se considera a día de hoy, ¿no? Y la que se considera a día de hoy, de Someri, la de Someri, ¿vale? Que aquí se encuentran, ¿no?, los 12 pares. Ok. Eh, bueno, aquí más que todo hay una frase, en todo caso, no la puse porque sí, sino que algo interesante también es que Leonardo da Vinci, como saben, bueno, si es que no saben, él también, entre muchas otras cosas que realizó también, otras ilustraciones que realizó, justamente también ilustraciones anatómicas, ¿vale? Muy importante. Entonces, incluso él también incluso menciona, pues, ¿no? O en todo caso instó, como se menciona aquí, instó al anatomista algo importante, que tiene que disipar o tiene que, digamos, separar o sacar de su mente que la idea que de la comprensión del cuerpo humano en todos los aspectos, en cuanto a su estructura, podrían darse en palabras, ¿no? Podría siempre interpretarlo de manera de que, como se menciona, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y que, dicho sea de paso, también tiene mucha influencia en Willis también, dicho sea de paso, y muchos de sus contemporáneos, como es en Rain. Acá tenemos a Rain, muy influenciado como por Leonardo da Vinci también, ¿vale? Entonces Rain, como se observa aquí, Rain le... Y aquí, justamente aquí extraí una página del prefacio, como he mencionado, donde, como digo, sabía, digamos, se mencionaba, pues, algunas palabras hacia sus colaboradores. Y aquí, como pueden ver aquí, encontramos a Rain. Rain. Sin mucho esfuerzo, Rain. Rain. ¿Vale? Christopher Rain. Ok. Entonces, como he mencionado, Christopher Wren no era únicamente un ilustrador, sino que era también un arquitecto. Y dicho sea de paso, muchas de las arquitecturas, como se puede ver aquí, o estas edificaciones son responsabilidad de Christopher Wren. Y acá, dicho sea de paso, también, pues, acá hay una suerte también de tributos, ¿no? Que se le había realizando a Wren, ¿vale? De ahí la importancia también de conocer a Wren y las ilustraciones que se encuentran en Cerebral Anatomy, ¿no? Porque son responsabilidad de Rain. ¿Okay? Entonces, entonces, bueno, acá más que todo lo que mencionas también es que, bueno, digamos, ese empirismo, esa relación con la experiencia, pues no nació, digamos, en Willis, evidentemente, sino que también este fue inspirado, en todo caso, pues, por William Harvey, ¿vale? Porque lo que hace William Harvey, algo interesante, es, pues, eh, o mencionaba, era que tenía que entender, o en todo caso, previamente, o sea, William Harvey había realizado algunas investigaciones, unos trabajos en cuanto a la circulación, ¿vale? De ahí de que termina inspirando a Willis, y por eso es que Willis termina pensando también que tenía que entender muy bien la circulación de la sangre, ¿vale?
para poder, para poder comprender de mejor manera la función del cerebro. Que dicho sea de paso tenía razón, ¿no? Uno cuando entiende justamente la circulación cerebral y entiende pues todas las, digamos, las regiones irrigadas por la arteria cerebral anterior, media, pues, etcétera, 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 lo que se conoce a día de hoy, ¿no? Lo puede relacionar a las funciones que uno puede perder, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjate, ¿no? Fíjate que eso es muy importante hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, también su enfoque también en cuanto al sistema vascular, al sistema de circulación cerebral anterior, cerebral arterial, que se encuentra a nivel de la base del cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Entonces, durante ese periodo, algo importante es de que Willis también se empezó, cuando estaba realizando la disección, se terminó obsesionando, y es algo que menciona, y que él mismo lo escribió, ¿vale? Uno encuentra que él escribió lo siguiente: me volví adicto a las aperturas de cabezas. Se fascinó tanto, se obsesionó tanto, que realmente se fue una suerte de una adicción, y que algo curioso es que hay veces, ¿no? Cuando uno tiene una suerte de adicción, tiene un compañero al lado que a veces lo acompaña justamente en dicha adicción, y en dicha adicción el acompañante, su acompañante cercano fue Rain, fue un compañero en cuanto a, en cuanto a la adicción de Willis. Y justamente lo que hacía, plasmaba mucho de los procedimientos y descubrimientos del mismo, de Willis, ¿vale? Y este trabajo, como he mencionado previamente, no solo era para Cerebral Anatomy, sino que varios otros trabajos también había realizado, mucho, digamos, de los de trabajos ya había entre esta colaboración entre Rain y Willis, ¿vale? Entonces, y había muchos gráficos, pero ¿qué sucede? Que se menciona pues de que hubo un gran incendio en Londres en 1666, que se menciona pues de que mucho de esas, digamos, esa suerte de álbum, digamos, de ilustraciones que había de los procedimientos y descubrimientos de Willis, que las había plasmado Rain, habían desaparecido, se habían quemado. ¿Vale? Se habían hecho humo, como se menciona, ¿no? Y por eso es que solo se encuentra un dibujo, que es este, que, digamos, ejemplifica justamente estos tiempos de fraternidad, que es esto, que es una úlcera hemorrágica de una sección del intestino delgado, ¿vale? Ya que incluso uno puede notar que está la firma de Thomas Willis y de Christopher Wren, ¿vale? Que digamos una imagen que muestra, como digo, esa, o representa pues esa fraternidad, ¿no? Esos tiempos de fraternidad. Ahora, aquí en esta imagen, de página izquierda, ¿vale? Lo que puedo observar es, como había mencionado, cuando hablaba de bueno, básicamente de esta página, hablaba pues de la primera versión. Hubo una segunda versión, que es esta. Justamente es el título de página del Cerebral Anatomy de la segunda edición, que fue en 1664, el mismo año, donde, bueno, ¿a qué se sugiere? No sé, no es muy claro. Donde se sugiere que en el lado derecho, aquí, se encuentra a Willis, y que en contraparte se encuentra a Christopher Wren, ¿vale? Christopher Wren. Ahora, ah, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como había mencionado, no, Thomas Willis con Christopher Wren no fueron los únicos que realizaron esa descripción, en todo caso, de este círculo cerebral arterial. Hubo otros académicos que también, anatomistas, médicos, etcétera, que habían descrito previamente, más, menos, pero ya lo habían descrito, ¿vale? Y uno de ellos, por ejemplo, uno de los primeros fue Vesalius, por ejemplo, ¿vale? Vesalius, en que justamente se menciona, incluso uno va a leer en los apartados, pues, en diferentes literaturas, pues, que justamente haciendo un repaso, había un artículo donde se encuentra un repaso de la cronológico, por ejemplo, ¿no? Y vamos a observar que justamente 100 años después, justamente de Vesalius, que es algo interesante porque se menciona, pues, que Vesalius también hizo gráficos, bueno, incluso también Vesalius también tenía un compañero, no se menciona muy bien quién era,
o no se tiene muy claro quién fue, pero también terminó realizando algunos gráficos del cerebro, ¿vale? No tanto, digamos, de este sistema vascular, pero sí del cerebro, ¿vale? Entonces menciono por eso que 100 años después de Vesalius, Thomas Willis y Christopher Wren, ambos, lo que hacen en Oxford justamente es que llevaron más allá, fueron más allá en cuanto a la descripción más detallada, más precisa del cerebro y de sus vasos, ¿vale? Entonces, ¿hubo otras descripciones del círculo? Ciertamente que sí. Y esto, digamos, acá hice una suerte de revisión de todos aquellos que realizaron descripciones que quizás son más, menos, incluso algunos son muy claros, etcétera, pero son los que terminaron mal o bien, más o más, menos, pero describieron alguna porción de este sistema cerebral, de este sistema vascular, ¿no? De este círculo cerebral arterial, ¿vale? Quizá podamos hacer una suerte de, pues, de corte, y quizá a partir de falopios, donde un poco ya se describe un poco más específicamente este sistema, este círculo cerebral arterial, ¿vale? Pero los otros también, digamos, se menciona una que otra parte, ¿ok? Ahora, de todos estos, el falopio, de Julio Caserio, Besling, Johann Jacob Weffer, ¿no? Como les había mencionado previamente, digamos, la corriente más notoria. Fíjate que describieron, este está en orden cronológico, y fíjate que Thomas Willis como que lo coloqué al final de 1664, y mira, Weffer justamente describió en 1668. Por eso es que algunos vas a encontrar, pues, de que terminan mencionando justamente en esos papers que terminan reivindicando, ¿no? Pues, esa paternidad, pues, al profesor Weffer, ¿no? Es que lo había mencionado, pues, ¿no? Que terminó descubriendo el círculo arterial 6 años antes. Pero uno puede hacer el mismo, digamos, ese mismo argumento y mencionó, pues, que Breslin lo realizó incluso una década antes, o incluso 2 décadas antes a este caserio. O sea, entonces fíjate, como digo, hay muchos eh, académicos que describieron previamente este círculo cerebral arterial, ¿vale? Entonces, como digo, Thomas Willis no fue el primero, pero sí fue el primero en realizar o relacionarlo con la función, presentar una ilustración mucho más detallada, mucho más aceptable, incluso, ¿ok? Entonces, dentro de todos estos, de ese listado de académicos que terminaron describiendo, pues, más, como digo, más o menos este círculo cerebral arterial, los más resaltantes o los que presentaron una descripción mucho más eh, eh, precisa, más significativa, fue Giulio Caserio en 1627, quien presentó dos excelentes ilustraciones, ¿vale? Y en todo caso, algunos mencionan que son complementarias, pero que en realidad cada una en sí son muy incompletas, ¿vale? O sea, Julio Casario describió muy bien, incluso presentó ilustraciones, que digamos uno de los problemas de todos ellos que no presentaron ilustraciones, y si es que presentaron ilustraciones, como es el caso de Caserio, por ejemplo, es que fueron muy incompletas, ¿vale? Segundo, en Johann Wesling, en 1647, presentó o terminó generando presentó una ilustración también, evidentemente también presentó una descripción, nadie dice que no, ¿vale? Pero en cuanto a la relación de las ilustraciones, presentó un círculo completo, pero era atípico, ¿vale? Era un atípico, pero, y la ilustración no era, digamos, tampoco muy completa, ¿vale? No era muy completa. Luego, Johann Jacob Weffer fue el que realizó quizá, y yo también me atrevo a decir que fue el que realizó la descripción más detallada, yo me atrevo más detallada y completa del círculo, ¿vale? Pero, pero no presentó ninguna ilustración, ¿vale? Ninguna.
Es importante recalcar, pero sí la describió muy, pero muy bien, ¿vale? Los otros también describieron un poco, no tan, también muy bien, pero la que quizá, como digo, el que presentó la descripción más detallada y completa fue, pues, Johann Jacob Webber, ¿vale? Y Thomas Willis también, como digo, presentó una descripción completa con todos los componentes del círculo, ¿vale? También describió muy bien, como digo, no tan bien como Webber quizá, pero, pero, además, le ilustró muy bien, le ilustró perfectamente, tiene una ilustración muy completa, muy detallada, es muy importante, y gracias a Rain, ¿no? Y que además también brindó por primera vez, como digo, la trascendencia, la importancia, la relevancia clínica, funcional de esta, digamos, relación salud-enfermedad. Y como digo, ya había presentado, ¿no? Ya había acuñado, pues, o había añadido, pues, había citado, dicho sea de paso, ¿no? Lo que son reportes de casos, ¿no? Relacionando esta anastomosis con algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Y por ello, y por estas razones, en todo caso, es por eso que se le atribuye pues a Thomas Willis, por eso que se le atribuye pues este epónimo, ¿por qué? Porque presentó además de una descripción completa. Como digo, la descripción no fue el único, hay muchos, como todos el listado que pueden observar, pero fue el que presentó una descripción completa, ¿vale? Junto con una ilustración muy, pero muy detallada, muy perfecta, ¿vale? Para ese tiempo, ¿vale? A diferencia de los demás no presentaron una ilustración como muy tan significada y tan detallada como la que presentó Rain en todo caso con Willis, ¿vale? Y además que también brindó, pues, por primera vez, pues, una relación, en todo caso, la trascendencia funcional e importancia clínica, ¿vale? Importancia funcional de esta anastomosis, ¿vale? Por eso es que se le atribuye ese epónimo al círculo de cerebral arterial, ¿no? De círculo de Willis, ¿vale? Ahora, hablamos de polígono, este polígono realmente nunca se menciona, o sea, polígono, no, por lo menos yo no encontré cuál es digamos, el origen de esa nomenclatura. Realmente el origen original es círculo, dicho de paso, ¿no? La nomenclatura original era pues Circulus arterius cerebri, ¿no? El círculo cerebral arterial. No hablaba en ningún momento de polígono. Quizá, ahora sí puedo mencionar que quizá este polígono se deba pues a la gran variantes que presenta este círculo de Willis. Por eso que este círculo ya de por sí es muy forzoso, digamos, esa denominación de círculo, ¿vale? ¿Por qué? Porque varía mucho, e incluso es alrededor de 35 más o menos por ciento que de los individuos que presentan digamos, esa distribución, ese círculo, esa forma circular, ¿vale? Las otras presentan, digamos, formas más deformes de alguna manera, ¿ok? Y que quizá por ello es que en algún momento se termina atribuyendo como polígono, ¿no? Y no tanto como círculo. Pero realmente, digamos, el original no es polígono, sino que círculo, ¿no? Círculo, como digo, es el término original, círculos arterius cerebri, ¿no? El círculo cerebral arterial, ¿vale? O círculo de Willis. Entonces, bueno, acá básicamente, como ya he mencionado, aquí hay muchos anteriores académicos, anatomistas, médicos que también habían presentado también sus propias obras anatómicas. Por ejemplo, acá se observa, por ejemplo, la de Andrés Vesalius, en The Fabric of the Human Body, ¿no? La fábrica del cuerpo humano, donde aquí, por ejemplo, manifiesta, por ejemplo, o plasmó en todo caso, 25 figuras grabadas en madera, en lo que es la xilografía, ¿vale? De cerebros, de la dura madre, de cráneos y de vasos, ¿vale? En ese texto, que es de Fabric, o la fábrica del cuerpo humano, ¿vale? Que luego había sido traspasado, o sea, hubo un cambio ahí, ¿vale? Algunas cosas sí muy interesantes también en cuanto a los ilustraciones que hubo en ese tiempo, etcétera, ¿vale? Pero que, bueno, no es el tema a tratar. En cuanto, como digo, o sea, el artista también uno puede decir, o sea, entonces el artista necesariamente tiene que ser el anatomista, no necesariamente.
Por ejemplo, en Vesalius también, por ejemplo, el artista no fue Vesalius, sino que hubo un ilustrador que en este caso, como digo, la identidad de ese artista no se conoce, no es incierta, pero a muchos le atribuyen o lo relacionan que posiblemente era Von Kalkar, ¿vale? El responsable de estas ilustraciones de Vesalius, de la fábrica del cuerpo humano, como se observa aquí. Y justamente son las dos ilustraciones que se observan, por ejemplo, a nivel del cerebro, por ejemplo, ¿no? De la dura madre, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay otras ilustraciones, como se ha puesto acá de Vesalius también, donde hay una suerte de, justamente como menciono, de las arterias de este círculo del cerebro, del círculo cerebral arterial, ¿vale? Como digo, de Van Kalker probablemente era el ilustrador, ¿vale? Mire, por eso se menciona, o sea, no fue el primero, evidentemente, pero ya mencioné, pues, digamos, básicamente los motivos por el cual se le atribuye, pues, a Thomas Willis, ¿vale? Acá hay otras, fíjate aquí, miren, mira que hay rezagos también de este círculo, miren, lo voy a entrar un poco, o lo voy a acercar un poco más mejor. Fíjate aquí, miren, acá se nota un poco más este círculo, mira, unas pequeñas porciones de este círculo cerebral arterial, fíjate, ¿vale? Y este es de Caserius, ¿vale? De Caserio. Miren, aquí está un poco más notorio, fíjate, pero como digo, o sea, fíjate, acá yo no digo que no, pero fíjate que justamente porque se le atribuye, porque la ilustración fue un poco más detallada por Thomas Willis y Christopher Wren, ¿vale? Ven, este gráfico, por ejemplo, es de Berlin, ¿vale? Y aquí hablando un poquito de Johann Jacob Weffer, ¿vale? Eh, Jacob Weffer, ¿vale? Nació también en 1620 y falleció en 1695. Fíjate que nació prácticamente un año antes que Thomas Willis, ¿no? Prácticamente eran contemporáneos, básicamente. En cuanto a Willis, vamos a observar que hay algunos textos, artículos donde se mencionan, también se tenía plasmando pues algunas diferencias, comparaciones entre Willis y Weffer, etcétera, etcétera. También algunas, eh, digamos, influencias que tuvieron, por ejemplo, en relación también las cartas de Steno que mandó a Willis. Es ahí toda una historia ahí, ¿vale? Pero que no es el tema de hoy. Que donde, bueno, básicamente lo que tenía recopilando es de que Willis, lo que se menciona es que, o alguna diferencia, por ejemplo, entre ellos dos es de que Willis, por ejemplo, localizó la imaginación a nivel del cuerpo calloso, ¿vale? Básicamente, él suponía, o en la suposición, hay también un poco de la influencia galénica, ¿no? De dónde se ubicaba y su apariencia, ¿no? La apariencia y función, el uso, recuerden, ¿no? Tradición galénica. Pero en cambio, por ejemplo, Weffer lo que hacía, correlacionó los déficits conductuales de sus pacientes, ¿vale? Porque lo que hacía Weffer, por ejemplo, era de que tenía, bueno, sus pacientes, imagínate, ¿no? Presentaban algunos déficits conductuales, después de que morían, realizaba pues terminaba pues tomando el cuerpo de sus pacientes, realizaba disecciones, ¿no? Justamente en las autopsias, ¿vale? En los pacientes, la evidencia de las autopsias, ¿no? Justamente de sus pacientes y la relacionaba con la lesión causal, ¿vale? O sea, la relacionaba con, digamos, esos déficits conductuales con la lesión causal posiblemente, ¿no? Que podía evidenciar en las autopsias, ¿vale? Es la relación que realizaba Webster más que todo, ¿vale? Entonces, por eso es que, como digo, y lo recalco acá de nuevo, esto es muy importante. Quizá Weffer, yo considero que sí, Weffer fue quizá el que brindó la mejor descripción del círculo. Yo no digo que no, la mejor descripción, pero no ofreció ninguna ilustración, que es lo que realizó Willis con Rain, ¿vale? Y además, como digo, ¿no? La relación con la función, importancia, relevancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso es que no se le terminó atribuyendo pues a Rain y a Weffer y terminó atribuyendo pues a Willis, ¿vale? Ahora, hablando un poco más de Weffer, porque Weffer también, al igual que los otros, realizaron una que otra descripción también de este círculo cerebral arterial, ¿vale? No fue, digamos, alguien desconocido. Weffer también muy importante, y básicamente entre sus otras obras, realizó dos.
muy fundamentales, que son la primera, que es las observaciones anatómicas de los cadáveres, ¿no? De quienes tenían relación con la apoplejía, ¿vale? Con una discusión de su localización, en relación, pues, la localización de la lesión causal, posiblemente, ¿vale? No realizaba, evidentemente, una descripción anatómica probablemente, sino que más lo relacionaba, como digo, con la lesión causal de sus pacientes, ¿no? Más que todo de las posibles causas de los déficits conductuales. ¿Ok? Y este fue publicado en 1658, ¿vale? Y también el otro, que es observaciones médico-prácticas, ¿vale? En relación con las afecciones dentro y dentro de la cabeza, ¿vale? Y dentro y fuera de la cabeza, en 1727. El que nos importa aquí, esto fue publicado, dicho de paso, el segundo fue publicado por sus nietos post-morte, ¿vale? Y el primero es justamente el que nos importa, porque es el primero, es el que incluye, pues, a la descripción de este círculo cerebral arterial, ¿vale? Es este de la derecha, ¿no? Este en relación a la apoplejía, ¿vale? Entonces, justamente lo que él menciona es que la apoplejía para él era esa abolición repetida de toda sensación y movimiento animal, con la excepción de la respiración, que era justamente el resultado del mal funcionamiento del cerebro, justamente debido a la reducción del flujo de la sangre al cerebro, ¿vale? Entonces lo relacionaba ahí un poco con este sistema vascular. Y ahí donde justamente describió el sistema cerebrovascular, ¿no? Y también se describió esta anastomosis arterial circular, ¿no? Este círculo cerebral arterial, ¿no? Contigo, el que brindó quizá la mejor, bueno, para mí la mejor descripción del círculo, ¿vale? Ahora, más allí, bueno, ya continuando, ya habían terminado, ¿no? El por qué a Willis se determinó atribuyendo, pues, epónimo, en todo caso, ¿no? Del círculo de Willis a este círculo cerebral arterial. Vamos a hablar un poco, digamos, de otras, no todas, pero algunas de las contribuciones también o aportes de Thomas Willis. Por ejemplo, que en cuanto a la diabetes, por ejemplo, en Egipto, antes se mencionaba previamente, ¿no? En unos antecedentes, que en Egipto se mencionaba se hablaba de una enfermedad de too great emptying of the urine, que era básicamente de una gran pérdida de volúmenes de orina, ¿vale? De una enfermedad que generaba gran pérdida de volúmenes de orina. Únicamente se hablaba de ello. Entonces luego en la antigua Grecia también se hablaba de Arechaus Capadocia, notó lo siguiente: la excesiva sed. La excesiva sed. Fíjate, ¿no? Que ya que empiezan a aparecer los famosos signos de la diabetes, ¿no? Luego en la India, en el siglo VI, su ruta notó también el sabor dulce. Él fue el que notó, por ejemplo, el sabor dulce o de miel de la orina de los diabéticos, o de la orina diabética. Entonces, pero hasta ese entonces, o sea, si bien digamos, se identificaba, no se sabía aún la causa, pero ya se identificaban, digamos, algunos signos, síntomas, la semiología, en todo caso, pues, de la diabetes, ¿no? Con el sabor dulce, aún la poliuria, etcétera, ¿vale? No había ningún remedio, no había ningún remedio. Por eso que las muertes eran muy tempranas, ¿vale? Imagínate a día de hoy, ¿no? Un paciente diabético no controlado, ya te imaginas, ¿no? Y a pesar de digamos, todos los aparatos que hoy tenemos, evidentemente ya uno piensa, ¿no? Que si no tuviéramos todos estos, digamos, aparatos, todos estos avances que hemos tenido, evidentemente las muertes, evidentemente, eran por ello tempranas, ¿ok? Entonces esa dulzura de la orina diabética fue redescubierta, como digo, el primer descubrición fue por su ruta, ¿vale? Fue redescubierta en el siglo XVII, fíjate, en el siglo XVII, siglo de Willis, básicamente, por el médico británico Thomas Willis, donde él nombró la nombró diabetes mellitus. Mellitus porque mel, de latín, que significa honey o miel, porque era una orina dulce, y diabetes básicamente en relación porque era una orina de grandes volúmenes, pedía gran cantidad de volumen mediante la orina, ¿ok? Entonces, digamos, Willis terminó diferenciando, en todo caso también, la diabetes mellitus de la insípida, ¿vale? Acá, diferenció la diabetes mellitus de la insípida, ¿ok? Que hasta el día de hoy ya es muy importante, ¿no?
En 1674 también Willis vuelve a Oxford, porque como ya he mencionado, muchas veces salía de Oxford, también en relación un poco con este arzobispo, ¿no? De Canterbury, Shelton, ¿no? Que también lo mandaba, también incluso a perfeccionar un poco a veces, por ejemplo, sus técnicas de sección, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre eso, todos y de venida, pues también vuelve y también termina escribiendo el primer texto de farmacología. Fue gracias a Willis. Claro, en cuanto a la farmacología de Pharmaceutic Rationalis, ¿vale? En Oxford. Asimismo, Willis, bueno, también importante que también mencionó o atribuirle pues un poco lo que es la nomenclatura médica en términos lógicos también, ¿vale? Los nombres, por ejemplo, tálamo óptico, ojo, cuerpo estriado, el núcleo lentiforme, entre otros términos, también son muy acuñados, en todos casos, a Willis, también a sus compañeros, ¿no? Y por otro lado, finalmente, para mencionar que también sostuvo que el cerebelo era responsable de las funciones motoras, lo cual es totalmente cierto hasta esta parte. Esta, digamos, la parte errada donde es involuntario. Realmente, bueno, no son realmente involuntarias. Ahí, digamos, hablamos ya un poco a nivel un poco más superior al cerebro, no necesariamente el cerebelo, perdón, al cerebelo, ¿no? No es el cerebelo. El cerebelo, digamos, se encarga, como sabemos a día de hoy, de funciones motoras, un poco más en relación a la coordinación, ¿no? A la precisión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero fíjate, ¿no? Y te traga 3 puntos porque evidentemente hay muchas más aportes que de Thomas Willis, pero que son, creo que yo, las más relevantes, ¿no? Las que puedo mencionar. Entonces, conclusión. Entonces, su descripción de la anatomía del cerebro se aceptaron como gol estándar, ¿vale? Sus descripciones y la ilustración, como digo acá, máxime, especialmente las ilustraciones expuestas en Cerebro Anatomy, fueron utilizadas como gol estándar, ¿vale? Y estos aparecieron justamente en la Biblioteca Anatómica, ¿vale? Un siglo post-muerte, ¿vale? Incluso que se observa aquí. Este es el que se terminó utilizando, esas ilustraciones, ¿ok? Por ello es que es la primera ilustración aceptable, fue la primera ilustración aceptable, ¿vale? ¿Ok? Fue el que realizó una buena descripción, como menciono. Hay otros anatomistas, otros académicos que también realizan descripciones, como ya habíamos repasado, Caceres, etcétera, etcétera, y que quizá el más representante, el que mejor realizó la descripción fue Weffer, ¿vale? Pero, como digo, entre otras cosas, como otros, Weffer no presentó una ilustración, ¿vale? Por otro lado, planteó también correctamente su importancia fisiológica, como digo, su importancia fisiológica, su relevancia clínica, ¿vale? De esta anastomosis, como digo, para ello había citado pues, muchos reportes de casos en relación también con esta anastomosis, etcétera, ¿vale? Como digo, la importancia clínica, médica, ¿vale? Le termina atribuyendo a esta, la relación, ¿no? Su importancia clínica de esta anastomosis. Y para ello, como digo, empezó a, bueno, citar básicamente reportes de casos que ponían justamente la relevancia clínica de esta anastomosis, de este círculo cerebral arterial, de este anillo anastomótico, ¿no? De este, finalmente, círculo de Willis, ¿vale? Y eso sería todo, ¿vale? Con respecto al círculo, bueno, Thomas Willis y bueno, también el círculo de Willis, ¿vale?